terremoto y tsunami del miércoles pasado y saber, sobre todo, cómo cambió la costa en la zona central. Ya estamos en contacto con el geógrafo Marcelo Lagos, quien ha estado recorriendo la zona. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tú has estado viendo ahí en terreno lo que ha sucedido. Si nos puedes dar las conclusiones de tu análisis, cómo ha cambiado la zona costera en el norte y también cuál es el impacto que ha tenido este terremoto y posterior tsunami del miércoles pasado. Bueno, la verdad que estamos en una etapa inicial de medir en terreno las alturas del tsunami y su comportamiento. Ten en cuenta que los registros que se tienen inicialmente son los que quedan registrados en las estaciones del nivel del mar, que son mareógrafos que están instalados principalmente en los puertos relevantes. Sin embargo, los tsunamis en cortas distancias pueden tener comportamientos excepcionales que no están siendo registrados por un registro instrumental. Y en eso estamos hoy día. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con científicos de Georgia Tech de los Estados Unidos. Estamos recorriendo el borde costero de la zona afectada, midiendo con instrumentos la altura máxima de la ola, la máxima inundación horizontal y caracterizando el daño principalmente. Originalmente, durante estos días hemos estado trabajando en la bahía de Coquimbo, donde hemos confirmado que las máximas alturas alcanzan hasta el momento, sin corrección de marea, porque los datos tienen un postproceso del orden de los 6 metros más menos, y claramente las zonas más deprimidas han sido las absolutamente afectadas. El sector más bajo de la bahía de Coquimbo en cuanto a su topografía submarina como la topografía en superficie corresponde al sector de Coquimbo, desde Playa Changa hasta la zona central, y es que claramente es la que ha sido más afectada. Particularmente son edificios con fines turísticos, edificios con uso residencial y viviendas y servicios vinculados con la actividad pesquera y la pesquería artesanal, también como restaurantes y turismo, los que han pagado las consecuencias de ocupar el borde costero y estar expuesto a un tsunami que es parte de la historia de Coquimbo. El comportamiento de la inundación, independiente de que la fuente del terremoto de Illapel está más hacia el sur que el de 1922 que está más al norte, tienen un comportamiento espacial muy similar a lo que ocurrió hace algunos años atrás aquí. Claro, Marcelo, con lo que tú comentabas, la situación evidente que hemos podido ver en las imágenes en el borde costero, las casas, también los negocios que no pudieron contra el tsunami, nuevamente uno se hace la pregunta, y con los datos que tú estás levantando también puede ser más concreto. ¿Es imposible tener casas, negocios, edificios tan cerca del mar, justamente en esa zona de Coquimbo, para ser bien exacto? No, no es imposible. Los países del mundo que están expuestos a la amenaza de tsunami pueden convivir con los tsunamis. Si el tema es que debe estar normado, y para ello necesitamos normas que se cumplan y fiscalización que fiscalice ciertamente de que los edificios en los primeros pisos no tienen uso residencial, que en zona inundable potencial no tenemos infraestructura crítica. Claramente el borde costero tiene que tener áreas verdes, tiene que tener playa, tiene que tener empresas pesqueras, actividad portuaria, porque esa es la actividad por defecto que tiene el borde costero. Convoca multitudes, pero evidentemente podemos bajar el nivel de exposición de nuestra población si logramos manejar con normativa y con uso del suelo racional la amenaza de tsunami. El último tsunami del 2010, luego la llegada del tsunami de Campo Lejano desde Japón y ahora este tsunami menor en las costas del norte chico, dejan en evidencia la necesidad sentida que tiene nuestro borde costero de que nuestro país se ocupe definitivamente de normar. Hoy día el tsunami fue relativamente moderado, pero este escenario puede ser superado en el futuro en cualquier parte de Chile. La amenaza de tsunami es permanente y debemos ocuparnos a la brevedad de este tema. No podemos seguir teniendo conductas reactivas esperando que los planos reguladores incorporen alguna vez el riesgo de tsunami como corresponde o normativa indicativa. Tenemos la NTM 007, que es la norma de diseño tsunami resistente para estructuras elaborada por el MIMBU, de cual formo parte, pero sigue siendo una norma indicativa y no normativa. ¿Podemos vivir en el borde costero? Sí, sí podemos vivir, pero nuestra estructura debe soportar un terremoto, pero también debe ser capaz de soportar un tsunami. Claro, siempre en esta normativa que tiene que ser al pie de la letra es justamente lo que tiene que ir ponderando, los beneficios, pero también los riesgos que se pueden dar. Marcelo, te vamos a invitar y también a los que nos están viendo en sus casas a ver una imagen que está publicada en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Te lo voy comentando, yo no creo que puedas verlo por no tener la señal, pero es una imagen satelital de la Agencia Espacial Europea que principalmente va mostrando que tras
el terremoto del pasado 16 de septiembre hubo porciones del territorio en la zona norte que se desplazaron hasta 1.4 metros. Es decir, hay un cambio por el efecto que tuvo este terremoto magnitud 8.4 en la zona que tú te ubicas. Eso, para entenderlo, que haya un desplazamiento de hasta 1,4 metros, sí. ¿Qué significa? ¿Cómo dimensionarlo de alguna manera? La verdad es que no he visto la imagen, pero terremotos de estas características tienen deformaciones verticales y deformaciones horizontales de terreno. Eso quiere decir que el segmento que no tenía un terremoto desde 1943 acumuló energía, y esa energía implica de que Chile, la parte continental se comprime, Chile se adelgaza. Y en el minuto del terremoto se libera esta energía, y lo que ocurre con las costas es que se expande, se ensancha, crece el territorio, y esas son deformaciones horizontales que se pueden medir con sistemas de posicionamiento global y que claramente se pueden ver en una imagen de satélite o en instrumentos. Y también están las deformaciones verticales. La vertical, por ejemplo, es que hay un segmento que se levanta y un segmento que se hunde. Lo que se hunde se denomina subsidencia cosísmica, y lo que se levanta es el levantamiento cosísmico, que es en el minuto del terremoto. Generalmente el bloque que se levanta es el que perturba la columna de agua y genera un tsunami. Entonces, generalmente, si podemos detectar deformaciones verticales importantes en la costa, están muy hacia la costa, son en las penínsulas, son en las zonas más cercanas a la trinchera. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, las zonas que se levantaron verticalmente y que fue evidente era Punta Lavapié, en el Golfo de Arauco, la isla Santa María, del orden de 2.5, casi cerca de 3 metros verticalmente. Eso de alguna forma te hace entender la magnitud que tiene la deformación del fondo oceánico también, que imprime toda su fuerza y genera un tsunami devastador. No pongo en duda que a medida que la solución numérica del terremoto empiece a tener más datos, van a aparecer datos que procesan imágenes de imágenes radar mediante interferometría, que permiten detectar anomalías centimétricas del movimiento vertical y horizontal de la Tierra. Así es que bienvenido todos los aportes de la ciencia. Justamente, y datos que también tú nos comentabas recabando en el sector. Ese desplazamiento, Marcelo, esa deformación que finalmente tiene la Tierra, ¿puede, te hago la pregunta, ser una complicación en el futuro para eventuales nuevos tsunamis? Depende. Si la costa se levanta, es un plus porque la costa está más arriba, y cuando llega un tsunami, el tsunami llega de menor tamaño. Pero si hay ¿Puede bloquear de alguna subsidencia, manera? la costa ayuda a que la inundación sea menor, pero si hay subsidencia, si la costa se hunde, un tsunami claramente puede inundar extensas zonas costeras bajas. Es lo que pasó en Tohoku, particularmente para el terremoto del 11 de marzo del 2011, y es lo que pasó en gran parte del centro-sur de Chile para el terremoto del 22 de mayo de 1960, donde las costas se hundieron, incluso hasta 2.7 metros en Valdivia, fueron el máximo hundimiento que hubo, y luego se hunde la costa y luego llega un tsunami que, dado este hundimiento, te hace más vulnerable. Luego, con el tiempo, con el futuro, el hundimiento de las costas implica que aumenta la erosión, porque el mar empieza a comerse lugares que nunca antes había estado expuesto, y los ríos empiezan a erosionar también los bordes, las riberas, porque la costa se hunde. En cambio, si hay levantamiento de la costa, lo que ocurre es que quedan expuestos parte del fondo oceánico, y en esos lugares expuestos generalmente son colonizados por vegetación. Depende si son ambientes subtropicales, que es lo que pasó en las islas Sud-Andamán y en Sumatra Andamán para el 2004, como también hay que pensar que este es un proceso elástico. Hay deformaciones verticales, pero a medida que pasa el tiempo, los años, estas placas vuelven a su posición original con el tiempo. Entonces un bloque se levanta, un bloque se hunde, pero con el tiempo empiezan a relajarse y empiezan a volver a su posición original, y luego nuevamente se acoplan, comienzan nuevamente a chocar porque son fuerzas convergentes en zonas de subducción, acumular energía, y eso implica que acumulan energía hasta que viene nuevamente en el futuro un terremoto que libera este presupuesto energético, nuevamente deformaciones verticales, y así sigue y sigue y sigue. Y es por ello que la sismicidad en Chile nos va a acompañar por siempre. Debemos aprender a convivir con ella. Claro, Marcelo, una sismicidad que siempre está presente y que de hecho la hemos estado sintiendo. Hay más de 530 réplicas que se han estado repitiendo, valga la redundancia, en los últimos días. ¿Cuál es un poco la perspectiva considerando la magnitud, la profundidad que se dio de este movimiento telúrico? ¿Cómo crees tú que se van a seguir dando las réplicas? Y también si es lo positivo o negativo de que se vaya liberando esta energía.
O sea, todo evento grande, todo terremoto grande implica réplicas. Las réplicas son la señal clara de acomodamiento después de un proceso de desplazamiento importante. El público en general tiene que entender de que tuvimos un terremoto que desplazó una longitud de casi 300 kilómetros por cerca de unos 100 kilómetros de ancho, y toda esa zona, al desplazarse, al liberarse la energía acumulada por más de 70 años, porque rompe el segmento aproximado del terremoto de 1943 en Illapel, hoy día, ¿cierto?, el 16 de septiembre, ese proceso implica un desplazamiento donde quedan lugares donde las placas tienen que seguir acomodándose. No es que sea un desplazamiento uniforme donde todo se mueve 8 metros de forma homogénea, sino que el desplazamiento es diferenciado. En algunos sectores hay asperezas, hay lugares que se logran destrabar de mejor forma que otros, y toda la sismicidad que estamos viviendo en este minuto se asocia a este proceso de acomodamiento después de una gran perturbación como fue el terremoto del 16 de septiembre. Son réplicas porque se localizan todas en el área de ruptura y en el mismo plano de falla. Si fuera un terremoto importante de magnitud similar, pero más al norte, el cercano a Antofagasta, o más al sur de Valparaíso, claramente no sería una réplica, serían eventos independientes. Estos eventos, como bien lo vivimos para el 2010, nos van a acompañar de forma frecuente todos estos meses, y van a ir disminuyendo su frecuencia con el tiempo. Sin embargo, independiente de que pase el tiempo, la probabilidad de una gran réplica es la misma 10, 100 o 1000 días después. Eso nadie lo puede descartar. Claro, por eso siempre la tranquilidad a que hacemos llamado ante este tipo de situaciones, y lo que tú comentabas al comienzo, la reacción, pero también de la gente llevando a cabo los protocolos de seguridad, que por lo menos fue bastante destacable en esta situación, se cumplieron, y ahí está el balance, que por supuesto hay un punto negativo, pero siempre podría haber sido peor, y eso es algo que podemos sacar en limpio de buena manera. Totalmente de acuerdo. Nadie puede olvidar o no mencionar las conductas de autocuidado adquiridas por la población de Chile. Hoy día en nuestras comunidades basta con que tengan la señal de la naturaleza, el mismo terremoto, y claramente la gran mayoría toma decisiones de evacuar a zonas de seguridad. Independiente de que también el Estado, el gobierno y todos los organismos vinculados con el manejo de emergencia se activan inmediatamente, hoy día la visibilidad que hay con el convivir con el desastre hace de que tengamos comunidades costeras mucho más resilientes que las que teníamos en el 2010. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por este contacto, y por supuesto estamos atentos ahí a las novedades y los datos que se van recabando con este fenómeno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien.